Masejet Gitin, Daf Yudhet Amud Aleph 18a, 6 líneas de arriba para abajo. En las últimas clases estuvimos hablando sobre un Get Mukdam, o sea, sobre un acta de divorcio adelantado, lo cual significa un Get que fue escrito en una fecha específica y se escribió esa fecha específica y fue entregado posterior a dicha fecha. La Gemara a continuación nos habla sobre un caso como estos, pero antes quiero explicar el concepto llamado Jocheav Haná. ¿Qué significa Jocheav Haná? Jajamim, nuestros sabios decretaron y dictaminaron que una mujer que se divorcia de su esposo no se puede casar con un segundo hombre inmediatamente, sino debe esperar un lapso de tiempo de 3 meses, 90 días. Jocheav Haná, ¿por qué? Jajamim sospecharon de que esta mujer pudo haber quedado embarazada del primer hombre justo antes de divorciarse, y ella aún no lo sabe, aún no lo nota, no lo sabe. Y después de divorciarse se casa de inmediato con un segundo hombre. Y después de unos meses tiene un bebé y está segura y piensa que el papá del bebé, ¿quién es? El segundo hombre. Y en realidad, ¿quién es? El primero. Para que no haya esta confusión y sepamos realmente quién es el papá real del bebé que nazca, Jajamim decretaron y decidieron que la mujer no se case con un segundo hombre inmediatamente, sino espere un lapso de 3 meses, y así, después de 3 meses, seguramente, si es que está embarazada del primero, va a notar que está embarazada del primero y va a saber que el papá del bebé que van a nacer es el primer hombre. Y si no nota que está embarazada, pues seguro no está embarazada del primero, y si después de unos meses tiene un bebé, seguro es del segundo. Ahorita vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Itmar me matai monim leget. Rav amar mishat netina, ushmuel amar mishat ketiva. Pregunta la Gemara lo siguiente: en el caso que efectivamente se escribió el get en una fecha y fue entregado posterior, ¿desde cuándo cuentas este lapso de tiempo de 3 meses? ¿Desde la escritura o desde la entrega? Rav dice desde la entrega y Shmuel dice desde la escritura. Matkil Natan Baroshaya Lishmuel Yomru Shetenashim Bechatzer Achat Zo Asura Vezo Muteret. Le pregunta Rav Natan Baroshaya a Shmuel lo siguiente: según tú, Shmuel, que el lapso de los 3 meses se cuentan desde la escritura del get, no me va a cuadrar el siguiente caso. ¿Qué pasa si un hombre está casado con 2 mujeres? Por decir, Reuben está casado con Lea y Rachel y le entrega los gitín a las 2 el mismo día. Por ejemplo, él decidió que tiene que irse a la diáspora por X razón y no sabe si va a volver o no va a volver. Sabes que las quiero dejar libres a mis esposas, dice Reuben, y por lo tanto les entrega un get ese día que sale de viaje a la diáspora. ¿Sí? Se les entrega el get el mismo día, pero la preparación del get fue en diferentes momentos. La de Rachel se escribió justito ese día, un día antes de salir, por decir, ¿sí? O el día que salió. Y la escritura del get de Lea fue un mes antes. Entonces dice la Gemara, según tú, Shmuel, 2 meses después de que viajó, después de que salió, va a pasar que Lea ya va a estar permitida, porque ya pasaron 3 meses desde la escritura del get. Y Rachel va a quedar todavía prohibida, aunque ambas son las mismas esposas, son ambas esposas del mismo hombre, recibieron el get el mismo día cuando salió, pero después que pasan 2 meses de la salida del hombre, Lea queda permitida para casarse con un segundo hombre y Rachel todavía no. Eso no es lógico, la gente se va a confundir. Dice la Gemara, la gente no se va a confundir. Amarle a Abaye, Zosman Gita Mojia Jalea, Zosman Gita Mojia Jalea. Dice la Gemara, dice Abaye, sí señor, no hay ningún problema y nadie se va a confundir. La gente va a saber que después de 2 meses Lea queda permitida y Rachel todavía prohibida, porque van a ver la fecha del get de Lea, que esta era una fecha previa de escritura, previa a la de Rachel, y por eso queda permitida. Y Rachel queda todavía prohibida porque la fecha es una fecha posterior de escritura a la de Lea. No hay ningún problema con eso y así efectivamente va a ser. Tania Kabate de Rab, Tania Kabate de Shmuel. La Gemara a continuación trae una prueba a favor de Rab y una prueba de una baraita. Una prueba de una baraita a favor de Rab y una prueba de una baraita a favor de Shmuel. Tania Kabate de Rab, Hasholech ket leishto. ונשתהה שליח בדרך 3 חודשים. כשיגיע הגט לידה, צריכה להמתין 3 חודשים. ולגט ישן אין חוששים, שהרי לא נתייחד עמה. La Gemara trae una prueba de la baraita a favor de Rav, que es la siguiente. Está escrito en la baraita lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona, un hombre que manda un acta de divorcio con un mensajero, ¿sí?, a su esposa, que está en otro lugar, y el mensajero le tardó el camino 3 meses. Después de 3 meses recibe la mujer el acta de divorcio.
¿sí? Dice la Baraitá, cuando recibe la mujer el acta de divorcio, debe de esperar 3 meses desde que reciba, o sea, desde el momento de la entrega. Vemos una prueba a favor de Rab, que se cuentan los 3 meses desde la entrega y no desde el momento de la escritura. Y la Baraitá añade que para Get Yashan no sospechamos. Y explico, un Get Yashan es cuando un esposo preparó un Get, un acta de divorcio para su esposa y después tuvo relaciones con ella, ¿sí? Si se encerró en un cuarto con ella, ese Get que es Get Yashan y está inválido. Vamos a verlo más adelante este concepto. Dice la Gemara, aquí no sospechamos en este caso que si tardó 3 meses el mensajero. ¿Por qué? Porque el hombre no está en el mismo lugar de la mujer, entonces no sospechamos de que efectivamente tuvo relaciones con la mujer durante esos 3 meses de mensajería. Y por lo tanto el get es kasher, pero de todas maneras tiene que contar 3 meses desde que recibe. O sea, vemos una prueba de la Baraitá a favor de Rab, que en el momento de la entrega, del recibimiento, ahí es que se cuentan los 3 meses. La Gemara a continuación trae una prueba ahorita a favor de Shmuel, de una Baraitá. Tane kabate de Shmuel, המשליש גט לאשתו, ואמר לו אל תתנהו לה, אלא לאחר 3 חודשים, משנתנו לה מותרת להינשא מיד, ולגט ישן אין חודשים שעלינו להתייחד עמה. En esta Baraitá está escrito, ¿qué pasa? Una persona que deja un get depositado en manos de su compañero, ¿sí? Y le dice, mira, no le des este get a mi esposa, sino hasta después de 3 meses. Después de 3 meses se lo entrega a la mujer, dice la Baraitá, apenas se lo entrega en este caso, de inmediatamente puede ella casarse con un segundo hombre. ¿Por qué? Porque vemos en la Baraitá que uno cuenta los 3 meses desde el momento de la escritura del get, y por lo tanto, aunque lo recibió ahorita, pero ya que fue escrito 3 meses antes, puede casarse la mujer inmediatamente, o sea, como la opinión de Shmuel. Y también aquí la Baraitá añade que el get es kasher y no sospechamos que es un get yashan, o sea, no sospechamos de que el esposo escribió el get y mientras estuvo con ella encerrada, porque efectivamente él no está aquí, se fue, lo depositó para que la divorcie. Rav Kana ורב פפי ורב אשי אב דמשעת כתיבה, רב פפא ורב הונא ברי דרב יהושע אב דמשעת נתינה, והלכתה משעת כתיבה. Dice la Gemara, Rav Kana y Rav Papi y Rav Ashe, estos 3 contaban este lapso de 3 meses desde el momento de la escritura, y por otro lado Rav Papá y Rav Huná, Bre de Rav Yoshua, lo hacían desde el momento de la entrega. Y la halajá es que se cuenta 3 meses del momento de la escritura, como la opinión de Shmuel. Ok, muy bien. Ahorita la Gemara nos va a hablar sobre la ketubá sin cuando me llamete. Te explico un poquito. Desde que el pueblo de Israel entró a Eretz Israel, a la tierra de Israel, con Yoshua, y conquistaron la tierra de Israel, recayó una obligación sobre la tierra de Israel, sobre la tierra, en Israel, ¿sí? No en cualquier lado, solo la tierra de Israel, que cada Shenat Shemitah, 7º año, año sabático, no se puede trabajar la tierra, no se puede plantar, no se puede cosechar. Shenat Shemitah. Adicionalmente a las diferentes restricciones que hay sobre la tierra en sí misma en Shenat Shemitah, hay una halajá interesante que es Shamot Kol Baal Mashe Yado Asher Yashev Bere'eu. ¿Qué significa eso? En el año de Shemitah, cualquier préstamo que hay entre 2 individuos, cuando viene Shenat Shemitah, queda anulado ese préstamo y ya el prestamista no puede demandar al prestatario y decirle págamelo, ¿sí? Esto es en un préstamo regular entre 2 individuos. Sin embargo, si hay una obligación de pagar del bedín, ¿sí? Del bedín hay una halajá que fulanito le debe a menganito tanto, por din, no por un préstamo interpersonal entre ellos, esto no se anula en Shenat Shemitah. Una ketubá, que es lo que la mujer recibe cuando se casa, aparte de tener condiciones intermaritales de que tiene que respetar a la esposa y demás, también una de las cosas que hay ahí es un tipo de deuda, que en caso que se divorcian entre ellos, el esposo tiene que darle a la mujer un monto de dinero, ¿sí? La ketubá es maaseh bedín, la ketubá es una obligación del bedín, y por lo tanto, si viene Shenat Shemitah, la Shemitah no anula el monto de la ketubá, sino está todavía vigente. Sin embargo, hay un caso que la Shemitah sí anula la ketubá. ¿Cuándo? Vamos a ver la Gemara. Itmar, me matai ketubá me shametet. ¿Cuándo la ketubá queda anulada? Cuando pasa en el año de la Shemitah. O sea, cuando la ketubá se convierte como un documento regular de una deuda interpersonal entre 2 individuos y cuando viene la Shemitah queda anulada. Dice la Gemara, Rab Amar Mishetivgom Vetizkov
Shmuel Amar, Pagma, Falpiche lo Zakfa, Zakfa, Falpiche lo Pagma. Se la llamará una discusión. Rab opina lo siguiente. Se tienen que cumplir dos acciones para que la deuda de la ketubá se convierta en una deuda regular y en la shemitá quede anulada. ¿Sí? Como explicamos, deuda regular me refiero a regular y no regular me refiero cuando es más bedín, cuando es una deuda, una obligación que el bedín dice que ahí no se anula, si es del bedín no se anula en la shemitá. Entonces, cuando la ketubá se vuelve en una deuda regular y queda anulada en la shemitá. Dice la verdad, te voy a explicar. Antes de explicar, una pequeña introducción doy, otra introducción, ¿sí? Para que shemitá anule una deuda, tiene que ser un tipo de deuda que efectivamente se va a cobrar. Si es una deuda que no se está cobrando mucho, esa deuda no se anula, ¿sí? Entonces, por eso viene Rabbi y dice que para que se vuelva la ketubá una deuda, para que pase a ser la ketubá de una deuda de bedín a una deuda de regular y que la shemitá pueda anularla, tiene que ser que la mujer ya cobre parte de la ketubá, por decir, si la ketubá vale 200, que la mujer cobró parte ya, 20, ya cobró 20, así está demostrando que no es una deuda que nunca la va a cobrar, sino sí está pendiente en cobrarla, ¿sí? Y adicionalmente que le diga que los otros 180 me lo debes. Cuando ya cobró 20, demostró según Rab, cuando hizo la acción de cobrar 20, demostró que es una deuda a cobrar, porque ahí está que está cobrando un poco, ¿sí? Y después dice, ¿sabes qué? Los otros 180 me lo debes. Cuando dice me lo debes, ya lo quita de deuda del bedín y se convierte en una deuda personal y por lo tanto en este caso viene la shemitá y se anula la deuda. Entonces tiene que haber dos condiciones según Rab, que cobre parte y que el resto que queda diga me lo debes. Así dice Rab. Sin embargo, Shmuel dice, no señor, si ya cobró parte, el hecho que cobró 20 ya está básicamente diciendo es una deuda que no va a cobrar a futuro y también está diciendo el resto me lo debes. No tiene que decirlo. ¿Sí? El hecho que ya cobró parte es suficiente. O el hecho que le dijo, aunque no cobró parte, dijo los 200 me los debes, la convirtió en una deuda personal, también es suficiente. O sea, que según Rab tienen que haber dos acciones. Repito, ¿sí? Cobrar parte y el resto decir me lo debes. ¿Sí? Convertirlo en una deuda personal. Sin embargo, Shmuel dice no, o una o otra ya te causan las dos. El hecho que nada más cobras parte ya te causa que se pueda anular y el hecho que lo conviertes en una deuda personal, aunque no cobrase, también te causan los dos puntos y por lo tanto se va a anular en la shemitá. La Gemara trae una prueba a favor de cada uno de esas opiniones. Tania Kabate de Rab, Tania Kabate de Shmuel, Tania Kabate de Rab, Mata que tuva meshametet, mishetivgom vetizkov, pagma velo zakfa, zakfa velo pagma, ena meshametet achetivgom vetizkov. Meforash una baraita a favor de la opinión de Rab, que desde cuándo, está escrito en la baraita, desde cuándo una ketubá se anula, desde cuándo se anula la deuda de una ketubá en la shemitá, dice la baraita Meforash, desde que cobre una parte y el resto lo convierta en una deuda personal. Tiene que haber estas dos condiciones, pero si nada más hay una de ellas, no sirve. ¿Sí? Sin embargo, hay una prueba ahorita a favor de Shmuel también, que una de ellas es suficiente. Tania Kabate de Shmuel, Ones, Knas, Pitui, Uktuvat Isha, Shezakafan Bemilve, Meshamtin, Veimlav, En Meshamtin, Umematay, Niskafim Bemilva, Mishata Amadabadin. Escrito en la baraita que la multa de Ones, una mujer virgen que fue violada por un hombre, este hombre debe pagarle una multa de 50 monedas al papá, o el knas, que es cuando un hombre se casa con una mujer y le saca un mal nombre de que no estaba virgen, tiene que pagarle al papá también 100 monedas. Pituy es cuando un hombre seduce a una mujer virgen y tiene relaciones con ella y después se tiene que casar con ella y el hombre decide no me quiero casar con ella, también en este caso tiene que pagarle una multa a su papá de 50 knas. Iktubatisha, en todos estos casos de todas estas tres diferentes tipos de multas y el monto de la ktubá de una isha, dice la baraita, el hecho que lo convirtió en una deuda personal, aunque no cobró parte, solo lo convirtió en una deuda personal, viene la shemitá, anula la deuda. ¿Y cómo se convierte en una deuda personal? Cuando va al bedín y dice, quiero que me lo paguen. El hecho que dijo, quiero que me lo paguen, ya lo convirtió en una deuda personal y la shemitá lo anula, aunque no cobró parte de la deuda. Vemos a favor de Shmuel que es suficiente una de estas cosas para que ya la shemitá anule la deuda. Sigue diciendo la Gemara. Amá Shemuel, que tú va, que maase bedín damia.
Mama Sebedin Nichtavim Bayom Nichtavim Balaila, Af Ketubá Nichtevet Bayom Nichtemet Balaila. Explico, doy una pequeña introducción sobre esto para que podamos entender bien. Maaseh Bedin, ¿qué es un Maaseh Bedin? Un Maaseh Bedin es un acta de la corte, que escribe el Bedin lo que se decidió en la corte, y después lo firman, ¿sí? Sin embargo, la firma es más que todo para prueba, para que haya una prueba de lo que está escrito, eso es lo que se decidió. Pero ¿qué es el Gmar Din? ¿Qué es el final del Din? La escritura del acta, eso es el final del juicio. La firma, como dije que ellos firman bajo esa acta, es básicamente para que puedan traer una prueba. Por lo tanto, si se hizo el acta hoy, ¿sí? Por decir, y se firmó al día siguiente, desde hoy ya tiene fuerza de cobrar de las otras personas y demás, porque la firma, como dije, no es el Gmar Din, no es el final del juicio, sino el final del juicio es la escritura del acta. Se escribió hoy ya tiene fuerza eso. Solo que las firmas son para prueba, como dijimos. Viene Shmuel a raíz de esto y dice lo mismo, ¿sí? La ketubá es igual a un Maaseh Bedin. Y por lo tanto, de la misma manera que un Maaseh Bedin, si se escribió hoy y se firmó mañana, ¿sí? No es denominado como un documento adelantado, porque en verdad las firmas no tienen, es nada más para prueba y no tienen la fuerza es la escritura. Igualmente también la ketubá, si se escribió hoy y se casaron hoy la pareja, ¿sí? Y se firmó solo en la noche, o sea, un día después, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la fuerza de la ketubá es, si se casaron desde el momento de la escritura, y la firma es más que todo para prueba. ¿Sí? Y no es denominado como básicamente lo que queremos decir aquí no es denominado como un acta, un documento adelantado que puede ser inválido. ¿Sí? ¿Por qué? Repito otra vez, porque aquí las firmas es más que todo para prueba, no es la fuerza real. Sigue diciendo la Gemara, que tuvte de Rabbi Yahya barrab, ichtub bayom veichtum balayla, have Rab Hatam velo amar leum velo midi. Dice la Gemara que la ketubá del matrimonio de Rabbi Yahya barrab fue escrita en el día y firmada en la noche siguiente, o sea, el día siguiente básicamente, porque en hebreo, en el judaísmo, la noche siguiente ya es el día siguiente, ¿sí? Y Rab estaba presente y no dijo nada. Aparentemente vemos que él dijo, no tiene ningún problema que la ketubá tenga una fecha adelantada a la firma. Dice la Gemara Leima que Shmuel Svirale aparentemente opina Rab como Shmuel, como mencionamos antes de Shmuel, que dijo que no hay ningún problema como el Maaseh Bedin. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Asukim beoto inyan havu. De Tania, Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, lo shanu ela keshen asukim beoto inyan. Aval asukim beoto inyan kasher. Dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que lo que pasó con la ketubá de Rabbi Yahya bar Rab, y Rab estaba presente y no dijo nada, es porque la escribieron en el transcurso del día y la firmaron a la noche siguiente, pero los edim, los testigos ya estaban en el momento de la escritura de la ketubá, ya estaban ahí presentes en el día, solo que se retrasó algo técnico, pero ya estaba todo listo para firmarse en el día y se refirmó en la noche. Ahí es que él está de acuerdo que ahí está permitido. ¿Y por qué? Como está escrito en la baraita, que en este caso, inclusive en el resto de los documentos, va a estar kasher, como está escrito en la baraita que acabamos de leer, que Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dice que todo lo que decimos que un documento que fue escrito en el día y firmado en la noche siguiente es inválido, es únicamente cuando no habían testigos cuando firmaron y se interrumpió por mucho tiempo y no se habló y se paró a hablar del tema y se firmó al día siguiente. Ahí es cuando es inválido. Pero si estaban los testigos en el momento de la escritura y hubo un problema técnico y estuvieron hablando cómo solucionar, pero estaba todo listo para firmar en el día y por eso después se atrasó y se firmó en la noche, pero estaba todo listo, en este caso también un documento general va a estar kasher. Entonces básicamente dice aquí que no hay prueba a favor de Shmuel, porque puede ser que aquí estamos hablando en un caso de que la ketubá fue escrita y firmada al día siguiente. En el caso de Rab, sí, fue escrita y firmada en la noche siguiente, pero estaba todo listo desde el día y por un tema técnico, Asukim Beotoinyan estaban todavía hablando sobre un tema, sobre ese mismo tema estaban ocupados y se firmó, y en este caso es kasher en todos los casos. Y Shmuel y lo que Shmuel dijo es que inclusive si no estaban hablando del tema, inclusive si no tenían los testigos preparados cuando estaban escribiendo la ketubá, se escribió la ketubá y se firmó mañana, no hay problema. Así dijo Shmuel. Dice la hermana de Rab, no hay una prueba de eso. ¿Por qué? Porque Rab lo que permitió puede ser que es únicamente cuando se escribió en el día, estaba todo listo para firmar, un tema técnico, estuvieron hablando cómo solucionar ese tema y se hizo tarde, se hizo noche y ahí se hizo tarde, se hizo tarde, no alcanzaron el día, ya se hizo la noche, oscureció y ahí firmaron. Ahí en ese caso seguro va a estar bien, pero es un caso diferente a lo que dijo Shmuel. Sigue diciendo la Gemara Rabbi Shimon Machshir. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que un get que fue escrito adelantado, get mukdam, según Tanakama, según la primera opinión, está inválido el get. Sin embargo, Rabbi Shimon permite.
Pregunta la Gemara, Amar Rabba Maita, Amar Rabbi Shimon, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon? Y explica un poquito. Nosotros en las clases anteriores dijimos que Rabbi Shimon opina que la razón que hay que escribir fecha en el get es por perot, por frutas, ¿sí? Como ya explicamos ese tema anteriormente. Pero aún así pregunta la Gemara, también si es por frutas, ¿sí? Deberíamos de invalidar un get que fue escrito en una fecha específica, ¿sí? Y firmado al día siguiente, porque va a haber problema entre las frutas de la escritura a la firma. Que la mujer, que puede ser que el esposo siguió vendiendo esas frutas, que él tiene el derecho, hasta que se divorcien, la mujer va a ir a cobrar de los compradores y decir son mías, y va a ir a cobrar de manera incorrecta. Entonces básicamente pregunta la Gemara, ¿por qué tú, Rabbi Shimon, permites? También se dice que es por frutas, ¿por qué no tiene este problema que la mujer vaya a hacer algo incorrecto si no pones en un get mukdam? ¿Por qué no tiene este problema que en un get mukdam, un get adelantado, la mujer va a hacer algo incorrecto? Dice la Gemara, Kasavar kevan shenataben hable garsha shuv en lo perot. Como ya explicamos también antes, Rabbi Shimon opina que el momento que el esposo ya ha decidido divorciarlo, o sea, el momento de la escritura del get, ya pierde el derecho de las frutas del esposo, ¿sí? Entonces, en realidad, si está escrito en el get la fecha de la escritura, no hay ningún problema, porque de ese momento ya el esposo pierde el derecho de las frutas. Sí, esto ya lo hablamos anteriormente. Sigue diciendo la Gemara, Maresh Lakish lo yishir Rabbi Shimon ela lealtar, aval mikan ve'ad asara yamim lo. Haishinan shema payes. Rabbi Yohanan amar, afilu mikan ve'ad asara yamim, im ita de payes kala itle le milta. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Resh Lakish nos dice así: todo lo que Rabbi Shimon permite un get que está adelantado, ¿qué es un get adelantado? Todo lo que permite Rabbi Shimon un get adelantado, o sea que fue escrito hoy por decir y firmado posteriormente, es únicamente cuando fue firmado al día siguiente de inmediato. Pero si fue firmado 10 días después, eso ya está. También Rabbi Shimon dice que está inválido este get adelantado. ¿Por qué? Porque sospechamos de que el esposo ya hizo paz con la mujer, ¿sí? Y tuvo relaciones con ella. Y como explicamos, ya tuvo relaciones con ella después de escribir el get es get yashan y no se puede usar. ¿Así opina quién? Resh Lakish. Sin embargo, Rabbi Yohanan amar, afilu mikan ve'asara yamim im ita de payes kala itle le milta. Rabbi Yohanan me dice, no señor, inclusive si pasaron 10 días entre la escritura y la firma, también Rabbi Shimon va a permitir este get adelantado. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Que puede ser que hicieron paz y tuvieron relaciones y se convirtió en un get yashan y es inválido? Si hicieron paz, todo el mundo se va a enterar que hicieron paz y efectivamente ahí vamos a sospechar que estuvieron juntos y vamos a invalidar. Pero mientras que no te enteraste, es porque no hicieron paz y no tienes por qué sospechar que hicieron paz. Cuando una persona está peleándose, está divorciándose con su mujer y de repente hay paz, eso sale, la gente se entera de eso y por lo tanto tenemos que decir que si no nos enteramos es porque no tenemos por qué sospechar de algo así. Así nos dice Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, Itmar, Amar la Asara, Kitvu get leishti, Amar Rabbi Yohanan, Shenai mishum edim, vechulam mishum tnai. Resh Lakish Amar, Kulam mishum edim. Escuchen esto interesante. Dice la Gemara lo siguiente: un esposo que le dice a 10 personas, le dice, escriban y firmen un get para mi esposa. Rabbi Yohanan dice, ¿cuántos testigos necesitas para firmar un get? 2. Dos firman como testigos esenciales y los otros 8 firman para cumplir la condición que le puso el esposo. Así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Rabbi Lakish dice, no señor, en este caso ya que él dijo, escriban y firmen un get para mi esposa, le dijo a 10, los 10 tienen que firmar en carácter de testigos esenciales. Y la Gemara analiza y explica, Ejidami le madolo amar leukulechem veatnan amar la asara kitvu get leishti echad kotev ushnaim chotmim. Ela de amar leukulhem. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso acá? Si no les dijo kulhem, o sea, si nada más les dijo, si estaba el esposo le dijo a 10 personas que tenía enfrente, escriban y firmen un get para mi esposa, y no dijo todos ustedes escriban y firmen, sino nada más dijo escriban y firmen, pues en este caso escrito en la Mishnah más adelante, que una persona que le dice a 10 personas que tienen enfrente, escriban y firmen un get para mi esposa, es suficiente que uno escriba y 2 firmen, no hace falta que todo el mundo escriba. Entonces, ¿por qué aquí Rabbi Yohanan y Resh Lakish dicen que todos tienen que firmar?
Dicen, no, tenemos que decir que aquí la discusión entre ellos es cuando qué, cuando el esposo le dijo a 10 personas que tenían frente a él, todos ustedes escriban y firmen. Ahí es cuando Rabbi Yohanan y Reish Lakish dicen que todos tienen que firmar y discuten nada más en carácter de qué firman. Rabbi Yohanan opina que 2 firman como testigos esenciales y 8 para cumplir nada más la condición que les puso. Y Reish Lakish dice, no, los 10 como testigos esenciales. Pregunta la Gemara y Benayu, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish? De por sí, según ambos, los 10 tienen que firmar. Ika Benayu de Hatum betre minayu beyome. Veinach mikan veada sarayamim. Mande amar mishum tnai kasher. Mande amar mishum edim pasul. Dice la Gemara, la primera diferencia es la siguiente. Cuando 2 firmaron en un día, el mismo día que se escribió el get, y los otros 8 firmaron de aquí a 10 días, más adelante, los días posteriores. Entonces, según Rabbi Yohanan, que dice que nada más 2 firman como testigos esenciales y el resto para cumplir la condición, perfecto, 2 firmaron el mismo día de la escritura y el resto firmaron para cumplir la condición, todo queda kasher. Sin embargo, según Reish Lakish, que los 10 tienen que firmar como testigos esenciales, sale que es un get que se escribió en un día, 2 firmaron el mismo día, pero los otros 8 firmaron ¿cuándo? Posteriormente. Entonces es un get mukdam y va a estar inválido. Dependiendo cada uno de su opinión, ¿no? Pero es un get mukdam. Otra diferencia inami que con shenimtza echad mehem karov o pasul. Le manda ahora mishum tnai kasher. Le manda ahora mishum edim pasul. Otra diferencia es en el siguiente caso. Hay una halajá que eduche batla mitzatá batla kula. ¿Qué significa eso? Si hay un testimonio entre un grupo de testigos y uno de esos testigos al final son inválidos por ellos mismos o porque tienen una relación con el baldín. Entonces, ya que se anuló ese testimonio, se anula todo el testimonio completo. Se dice la Gemara, ¿qué pasa aquí si uno de los 10 firmantes, ¿sí?, es inválido o es familiar del esposo, la esposa o algo así? ¿Sí? Entonces, empiezo por el final. Según Reish Lakish, que todos firman como testigos y esenciales, entonces uno se quedó inválido, se anula todo. Pero según Rabbi Yohanan, que nada más 2 firman como testigos esenciales y los otros 8 firman como condición nada más para cumplir la condición del esposo, pues no hay ningún problema, porque como tienes 2 kesherim, los 2 kesherim están kesherim y está todo perfecto, y el resto que son por condición no me anula a todo el testimonio y efectivamente queda kasher. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Según la opinión de Rabbi Yohanan, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Repito, que cuando el esposo le dice a las 10 personas que tienen enfrente, todos ustedes escriban y firmen el get para mi esposa, según Rabbi Yohanan, la halajá es que 2 firman como testigos del get y el resto solamente para cumplir la condición, lo que les dijo el esposo. Según Rabbi Yohanan, Ihatum tchila karov o pasul. Amri le kasher ve amri le pasur. Amri le kasher tnaihu. Amri le pasul ati le achluf beshtarot de alma. ¿Qué pasa según Rabbi Yohanan? Si firman, según Rabbi Yohanan, ¿qué es? Otra vez repito, Rabbi Yohanan dice que 2 esenciales como testigo y el resto es únicamente para condición. ¿Qué pasa si uno está inválido de esos 10 y ese uno es el primero? ¿Sí? Está inválido, ya sea que es inválido por sí mismo o porque es familiar relativo con el esposo y la esposa. Entonces está inválido en este caso. ¿Qué decimos? ¿El get es kasher o no es kasher? Otra vez, aquí hay un inválido de los 10, pero este inválido es el primero que está firmando. ¿Qué pasa en este caso? Entonces en este caso hay un mahloket según Rabbi Yohanan, ¿cuál va a ser la halajá? Unos dicen que es kasher, otros dicen que es pasul. Unos dicen que es kasher porque al fin y al cabo se firmó únicamente por condición, ¿sí? O sea que decimos que seguramente el esposo, nada más hay 2 testigos esenciales, y seguramente el esposo, cuando quiso decir que que hayan 2 esenciales, sean 2 esenciales kesherim, y por lo tanto el primero, aunque si no es kasher, aunque es el primero, decimos que ¿qué? No hay ningún problema, se refería a que los 2 esenciales sean los otros próximos, entonces es kasher. Sin embargo, hay unos que dicen que es pasul, porque aunque puede ser así, pero la gente se va a confundir, porque la gente que ve, que van a ver los primeros, y los primeros van a darse cuenta, los que van a ver que uno de los 2 primeros está inválido, van a decir, mira, no hay ningún problema. Vemos de que todo el mundo va a pensar, no van a saber que nada más hay 2 esenciales de testigo, el resto es como condición, y van a decir los que están viendo que los primeros son esenciales de testigo y uno de ellos está inválido y aún así estamos permitiendo el get y la gente se va a confundir. Para que no haya esta confusión, decimos de que el get en este caso está pasul también según Rabbi Yohanan. Así nos dice la Gemara. La Gemara nos trae una historia respecto a lo que acabamos de hablar. Dice la Gemara, Hau de amar leula asara kitvu get leishti
Hatón betre minayu beyome veinach mikan vedasarayamim. Ata le kamed Rabbi Yoshua ben Levi, amarle kedai hu Rabbi Shimon lismoch alav bishat adchak. Escuchen bien esta historia y el dictamen. Hubo una historia de un hombre que le dijo a 10 personas que tenía enfrente: todos ustedes escriban y firmen el get para mi esposa. ¿Sí? Efectivamente, escribieron el get y ese mismo día de la escritura del get, 2 de ellos firmaron. Pero los otros 8, ¿sí?, no firmaron ese mismo día, sino firmaron en los próximos días, hasta 10 días les tardó. ¿Sí? Fueron a preguntarle a Rabbi Yoshua ben Levi si este get es kasher o no es kasher, porque los 2 firmaron el mismo día, pero los otros 8 firmaron ¿cuándo? Después. ¿Qué le dijo Rabbi Yoshua ben Levi? Presten atención. Rabbi Yoshua ben Levi le respondió a la persona que le vino a hacer la pregunta: no te preocupes, se puede uno basar en la opinión de Rabbi Shimon, que permite un get mukdam, que permite un get adelantado. ¿Sí? Y explico: si Rabbi Yoshua ben Levi dice que para poder permitir este get tenemos que basarnos en la opinión de Rabbi Shimon, que un get adelantado es kasher, significa que él opina como Resh Lakish, que en un caso que el esposo le dice a los 10, todos ustedes escriban y firmen, pues los 10 sirven todos como testigos esenciales. Y ya que todos son esenciales, tienen que firmarlo el mismo día de la escritura. Y si lo queremos permitir, es únicamente si nos basamos en la opinión de Rabbi Shimon, que un get mukdam es kasher. Así aparentemente le respondió Rabbi Yoshua a esta persona. Pregunta la Gemara: pero si opinas como Resh Lakish, veamos Resh Lakish, lo exi Rabbi Shimon era lealtar, al mikana estará en mimlo. Pero si ya opinas como Resh Lakish, vimos antes que Resh Lakish opina en la opinión de Rabbi Shimon que todo lo que puede ser un get mukdam kasher, un get adelantado kasher, es cuando nada más se retrasó, se adelantó por un día. O sea, que se escribió hoy y se firmó mañana. Pero aquí el caso es que 2 firmaron el mismo día y los otros 8 firmaron de aquí a 10 días. En este caso debería estar inválidos, porque otra vez, tú, Rabbi Yoshua ben Levi, estás respondiendo porque vas como Resh Lakish, de que cuando una persona le dice a 10, todos ustedes escriban y firmen, todos los 10 testigos firman como testigos esenciales, como Resh Lakish. Si vas como Resh Lakish, pues ¿cómo tú me permites en este caso, basándote en Rabbi Shimon, si Resh Lakish explicó la opinión de Rabbi Shimon, que todo lo que permite un get adelantado es únicamente cuando se adelantó un día de la escritura a la firma? Pero si es más de un día queda pasul, y aquí el caso es que hubo mucho más de un día, porque 2 firmaron el mismo día, pero los otros 8 firmaron de aquí a 10 días. Dice la hermano: Behai que Rabbi Yohanan svirale. No, en este punto él opina como Rabbi Yohanan, de que efectivamente Rabbi Shimon permite un get adelantado, inclusive que no sea adelantado de inmediato de un día, sino inclusive de 10 días. Dice la Gemara: pero si es como Rabbi Yohanan, pues se llama Rabbi Yohanan, Shnai mishum edim vikulam mishum tnai. Pues si es como Rabbi Yohanan, ¿por qué tienes que decir entonces de que te tienes que basar en Rabbi Shimon para poder permitir el caso de Rabbi Yoshua ben Levi? También, si no te basas en Rabbi Shimon, Rabbi Yohanan dice de que en este caso de que una persona le dice a 10 personas, todos ustedes escriban y firmen, solo 2 es esencial y el resto 8 no son como testigos sino para condición. Entonces aquí no tienes que llegar a Rabbi Shimon como get mukdam. Aquí no es un get mukdam porque los 2 primeros sí firman el mismo día de la escritura. Dice el hermano: Behai que Resh Lakish svirale. Rabbi Yoshua ben Levi en este punto sí opina como Resh Lakish. O sea, que Rabbi Yoshua ben Levi básicamente opina en este punto como Resh Lakish que cuando una persona le dice a 10 personas, todos ustedes escriban y firmen un get para mi esposa, todos son como testigos esenciales, como la opinión de Resh Lakish en este punto. Y por otro lado, está de acuerdo con Rabbi Yohanan al respecto cómo explicar la opinión de Rabbi Shimon, en qué permite Rabbi Shimon un get mukdam, un get adelantado, que no nada más lo permite cuando está adelantado de inmediato de un día de diferencia, sino también lo permite de 10 días de diferencia, como dijo Rabbi Yohanan. O sea que Rabbi Yoshua ben Levi opina en un punto como Resh Lakish y en otro punto como Rabbi Yohanan. Y por eso, en el caso que le preguntaron, él dijo que es kasher únicamente porque nos basamos en la opinión de Rabbi Shimon. Pero si no hubiese sido por Rabbi Shimon, no hubiese sido kasher. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.